Hoy estaremos tomando un tema que tiene como título Obedecer sin entender. Obedecer sin entender. Somos llamados a obedecer aún no entendiendo las cosas de Dios. Cuando nosotros vamos a a Juan, en el capítulo 13, versículo 1, vamos a encontrar nosotros a Jesucristo ya en su último momento de partida, preparando la vida de sus apóstoles. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Obedecer sin entender es el título del tema. Hoy estamos viendo en las Escrituras la reacción de Pedro, la cual es un contraste entre el conocimiento pleno de Jesús, quien es el real fundador de la iglesia. Él dijo: voy a edificar mi iglesia. Él fundó la iglesia, Él la creó, la formó, Él la instituyó. Y estamos viendo aquí un contraste entre este conocimiento de Jesús y la ignorancia del apóstol Pedro, que no percibía en ese momento la humillación del Mesías, la cual estaba activa realmente desde el principio de su concepción como humano. No era en ese momento en que él tomaba la toalla y se inclinaba arrodillado para lavarle los pies a los apóstoles o a los discípulos. Pedro estaba viendo esa acción, la estaba tomando como algo humillante para nuestro Señor Jesucristo. Pero la verdad es que Cristo Jesús ya se había humillado desde un principio, desde el momento en que Él decidió tomar este cuerpo humano. Amén. La palabra de Dios dice que Él, siendo Dios, se humilló a sí mismo y tomó cuerpo. Eso es lo que no comprendía en ese momento Pedro. Cuando nosotros escuchamos el enunciado hazlo y después lo entenderás, se ha extendido hasta nuestros tiempos de una manera muy peligrosa a través de las sectas y aún a través de la misma iglesia del Señor. Y algunas de estas formas de decir tú hazlo aunque no lo entiendas, se apoyan ilegítimamente, incorrectamente, indebidamente en esta porción bíblica, en esta porción de las Sagradas Escrituras que acabamos en estos momentos de leer. Manipulan la Escritura para someter la voluntad de las personas. Lo que yo hago, Pedro, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Y toman esa escritura para que las personas que están viendo cosas que no caen, no acomodan, contrarias a lo que ellos muchas veces leen en la Biblia, y no pueden decir nada porque tú no lo sabes, no lo entiendes, tú solamente hazlo, ya lo vas a entender después. Y ahí están las personas sometidas
a hacer cosas que no entienden, pero que algún día ya las entenderán. Hermanos, es responsabilidad de todo creyente saber dónde está la línea entre la línea divisoria entre la religión y las sectas. Es nuestra responsabilidad saber reconocer la diferencia entre fe y fanatismo. Por más fina que sea la línea, por más fino que sea aquello y que digas no es tan fácil de notar, es mi responsabilidad, porque va de por medio mi vida, va de por medio mi relación con Dios. Para algunas personas dominadas por la religión católica, sectas son todos los que no son católicos. Para los cristianos, una secta es un grupo que ha dejado la verdad, enseñando fuera de la Biblia. Dejan la verdad que la Biblia enseña y van tras una doctrina extraña, o van tras un líder carismático que tiene gran carisma para atraer las personas. La secta se va a componer de elementos doctrinales extraídos de la Biblia y sociológicos también. Todo esto para lograr propósitos que van a terminar en manipular y controlar a las personas que desean agregarse a ellos. Aún, hermanos, es interesante que usted ponga atención a esto, porque aún la misma iglesia de Cristo se ve atacada por líderes espirituales que pretenden mantener una disciplina espiritual, supuestamente echando mano de manipulación y de control de las personas, aunque esto implique utilizar las escrituras de una manera muy inadecuada, fuera de contexto. Es el trabajo de cada uno de nosotros como iglesia estar pendientes, amados hermanos, de lo que creemos, por qué lo creemos. La doctrina de Cristo no es un montón de conocimientos. La doctrina de Cristo son acciones, son conocimiento, acción, motivados por el reconocimiento de que Dios es bueno, que su palabra es adecuada, y nosotros vamos entendiendo lo que vamos haciendo. No lo hacemos sin entendimiento. Nunca se debe de sacar de contexto la aseveración de Jesús, el cual le dijo a Pedro: lo que yo hago ahora tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. No debemos de sacarlo de contexto, y peor aún con ella, pretender manipular la vida de las personas. Las gentes deben saber lo que hacen. En la doctrina de Dios no hay secretos, hermanos, para el mundo. No hay cosas ocultas que Dios tenga reveladas a una persona y a otras no. La palabra de Dios es a un público total, está abierto, son acciones a la luz. Dios nunca hace cosas en oculto. Es más, Él las prohíbe. Él prohíbe que nosotros actuemos en oculto. Él da toda su enseñanza para todos. Él espera que todos seamos abiertos, claros a los demás. Las Sagradas Escrituras son para todos. Y el Espíritu Santo está trabajando en todos los hijos de Dios. Si algo hay oculto, debe tener sus razones, y eso lo hace sospechoso. La libertad religiosa, hermanos, que Estados Unidos ha impulsado, ha causado un pluralismo religioso que también en los tiempos de Pablo existía por el gobierno romano, que permitía todas las religiones para que todos estuvieran contentos. Esto también ha traído a su vez una competencia religiosa, donde aún al mismo cristianismo y a sectas nuevas influidas por el misticismo oriental van introduciéndose en el pensamiento de personas que asisten a las iglesias cristianas. Y usted va a ver también otros que no necesariamente tienen que asistir a las iglesias cristianas, pero hablan de ciertas cosas bonitas, agradables,
que dicen las personas, wow, eso a mí me interesa. Y entre ellos puede ser mucho de la superación personal. Ya no simplemente se trata de hablar de superación personal, sino lo hablan de un punto de vista religioso. Y ocupan la Biblia, y ocupan la religión para hacer una superación personal. Hermanos, la superación personal sí está dentro de la palabra de Dios, pero no como una religión, sino como una parte del desarrollo humano, aunado a mucho más todavía. No como el fin y el propósito de un grupo. ¿Entendemos esto, hermanos? Y las personas empiezan a hacer ciertos grupos de superación personal, pero con aspectos religiosos. Tengamos cuidado, entendamos la diferencia entre una religión y una secta, entre una fe y un fanatismo. Empiezan a introducir palabras novedosas en el vocabulario de las personas que dicen, wow, ¿tú sabes lo que es el Sukmat? Oh, no. ¿Y qué tal bilocación? No, pues no la he oído. El Kundalini, wow, ¿qué es eso? Y quieren la gente pensar que porque hablan de Samadhi, wow, ¿de qué estás hablando? Cuando están hablando de Sukmat, están hablando de Dios. Sukmat es Dios, pero están hablando de un Dios que es como una fuente de vida que fluye como en una forma de sonido, como en forma de una onda sonora. Y cuando hablan que es mediante el Sukmat, que es mediante la bilocación que uno encuentra este contacto con Sukmat, está hablando de esa forma como de esa proyección astral que te trasladas, que dejas tu cuerpo y sales y tienes contacto con Sukmat, con el Dios. Y las gentes allá van por este nuevo conocimiento. Cuando van al yoga, empiezan a conocer las palabras Kundalini. ¿Qué es el Kundalini? No, pues no es nada más que una supuesta espiral de la espina dorsal que conecta con el universo también. Y la manera de hacerlo es para alcanzar el Samadhi, que es alcanzar un conocimiento psicológico, un conocimiento espiritual a través de ese medio. Y allá andan las personas haciendo esfuerzos diferentes, haciendo una vida diferente. Pero qué bien se sienten, algo nuevo que yo no había visto en mi religión, que yo no había visto en la Biblia. Amados hermanos, otros grupos pretenden tener un grupo con una mentalidad social cristiana y pretenden separarse y hacer una especie de Jerusalén allá aparte, una tierra prometida aparte. Y ustedes y yo sabemos todas las consecuencias que la historia nos ha dado a través de ese tipo de grupos y de personas que se separan supuestamente para vivir una vida apartada del mundo. ¿Cristo espera que hagamos las cosas aun cuando nosotros no las entendemos? ¿Es esto la enseñanza que nosotros sacamos de esta escritura que acabamos de leer? Donde vemos nosotros en el versículo 4 que se levantó Jesucristo de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Esto aquí Jesús está enseñando que Cristo espera que hagamos las cosas aun cuando nosotros no le entendemos. Porque desafortunadamente esta es la cita bíblica que muchos grupos utilizan para someter la voluntad de las personas y hacerlos que hagan las cosas aunque no lo entiendan. Ya lo vas a entender después. Tú hazlo y se acabó.
Analicemos bien esta porción de la palabra de Dios. Las personas deben de entender que hay una infinita cima, y escríbalo con S o con C como quiera, da lo mismo. Con C para abajo y con S para arriba. Hay una infinita distancia inalcanzable entre Cristo y cualquier líder, por más sabio y carismático que sea. Por más espiritual que se sienta y que crea que quiera demostrarle a todos que es un súper escogido de Dios. Y que tiene el pleno conocimiento y el acceso al trono de Dios. ¿Sí o no? ¿Habrá alguien comparable a Jesús? A nadie llames maestro. Nadie. Amén. Y ahí está hablando de lo esencial, no que está malo que tú le llames a alguien maestro y que no, este no es un maestro. Si es maestro de educación, es maestro de educación. Jesucristo, cuando habla de maestro, está hablando de el maestro universal, el que todo lo sabe. Así que aquellos que pretendan ser maestros en un grupo religioso, secta, lo que sea, cualquier grupo que pretenda que Él es la voz cantante y dirigente, está sumamente equivocado. Aquí quien estaba haciendo esta aclaración ante Pedro era Jesucristo, Dios. Ningún maestro, ningún líder se va a comparar a Dios y pretender decirle a los demás: ¿no lees tu Biblia? Tú hazlo. Tú no lo entiendes, ya lo vas a entender. No hay comparación, hermanos. Para empezar, no hay comparación entre yo y mi Cristo. Entre cualquier líder y Cristo. Entre cualquier iglesia y Cristo. Primero, para comenzar, la humillación del divino Salvador, y esa es la enseñanza que hay aquí, viene desde el momento en que tomó la forma humana. Y Pedro siente que es humillante la tarea de esclavo que está haciendo Jesús. Cuando usted lee esto que acabamos de leer, estos versículos, esa es la enseñanza real de esto. No es el punto, no es hazlo aunque no lo entiendas. Y muchas gentes leen esta porción y el punto principal es hazlo aunque no lo entiendas. Pero aquí el punto principal es que Pedro está viendo a su maestro que está haciendo una obra de esclavo. Señor, es que tú no eres esclavo. ¿Cómo me vas tú a lavar los pies a mí? La acción central no es alrededor de que Pedro se negó. La acción central es de que el maestro se humilla, y esto indispone a Pedro. De ninguna manera tampoco esta parte bíblica sienta un precedente para que las personas acepten hacer cosas fuera de la razón, fuera del entendimiento y aún fuera de la lógica del individuo. Este texto no está para que las gentes lo tomen como una base y tomen a las personas y las quieran someter a que acepten cosas que ellos están viendo que no va. No va con la escritura, no va con los conceptos de conocer a Dios, que da Dios de sí mismo. Se confrontan, no los puedes acomodar. Y por más que tú le buscas y le ves la manera de que concuerden, tú no le encuentras. Y entonces vas con los líderes y dices: pero siervo, pastor, como le llamen, profeta, sabio, como quieran, gurú, lo que quieran, pero es que esto no casa. Esto no concuerda con estos versículos y con estos otros. Es que te falta subir de nivel, te falta espiritualidad, te falta consagración, te falta. Tienes que hacerlo, hazlo, ya lo vas a entender después. No es esto, hermanos, lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar con estos versículos. Lo que la palabra de Dios nos enseña aquí es que Pedro no comprendía que Cristo Jesús, que se había humillado a sí mismo, que se había ofrecido para servir para el bien de los demás, esperaba que todos sus servidores
aprendiéramos a ser humildes, aprendiéramos a servir a los demás. Amén. Y que aceptáramos el mismo enseñanza que dijo: yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Amén. Pedro, tú vas a ser un gran líder. Pedro, vas a recibir muchas bendiciones de Dios, al igual que todos los otros apóstoles y todos los que me sirven y todos los discípulos que me siguen. Pero nunca se olviden, ustedes no están para ser servidos, ustedes están para servir. E inclusive hasta lo más bajo, que es lavarle los pies a los demás. El trabajo más vil del esclavo, más vil, el esclavo que le toca el trabajo más inferior, ¿cuál era? Lavarle los pies a las personas que llegaban con sus pies polvorientos y que tenían que entrar a comer y que tenían que entrar a una casa. Lo primero, por cultura, por costumbre, lavarle los pies para que pudiera entrar limpio. No se sentaban en una mesa como usted y yo nos sentamos. Se sentaban en un lugar donde recostaban su cuerpo y sobre algo estaban comiendo, y sus pies iba a dar a la cabeza del otro. Era parte de la cultura mantener sus pies limpios para poder estar en ese lugar. Y el trabajo de mantener los pies limpios de los que entraban a una casa era del esclavo y más del que estaba en más baja línea de los esclavos. Y eso fue lo que Cristo Jesús hizo. Y eso es lo que esta escritura que acabamos de leer en sí es el tema principal para todos nosotros. Pero que hay cuando las gentes lo quieren tomar solamente para decirle a los demás: tú hazlo, tú sométete, ya lo aprenderás después. Hay características, hermanos, que usted y yo debemos de reconocer. No es todo, pero son importantes. Características de una secta, características de imposiciones erróneas y extrabíblicas. Primera de Juan capítulo 2, 18 al 29. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron, fíjese esto, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestasen que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. En otras palabras, no son ignorantes, tienen conocimiento. Y si no conocen, tienen a quién recurrir. ¿A quién? ¿A quién les recordó Juan que recurrirían? A la unción del Espíritu Santo. La palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo vino a enseñarnos todas las cosas. Y cuando nosotros entendemos y queremos leer la palabra de Dios, no la podemos leer nada más por nuestro conocimiento. Nosotros tenemos que arrodillarnos, doblar rodillas, orar a Dios, pedirle: Señor, dame sabiduría para entender tu palabra. Esto no es un periódico, esto no es un libro de historia. Muchas personas dicen: ay, que yo no entiendo. Sí, lo quieren leer como si fuera cualquier libro de historia. Esto no es biología, esto no es historia, esto no es química, física, no. Esto es la palabra de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, y nosotros podemos pedirle al Espíritu Santo: dame entendimiento en tu palabra. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna.
os he escrito esto sobre los que os engañan. Algunas características de las sectas, algunas características de imposiciones erróneas y fuera de la Biblia. Primero, es importante que reconozcamos que Juan dice que muchas de estas enseñanzas y muchas de estas sectas salen ¿de dónde? ¿Qué dice el versículo 19? De nosotros mismos. Salen de entre nosotros, dice el versículo 19. ¿No dice así la Biblia? Saliendo de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Muchos salen. Ve usted un montón de gente que envenenaron acá y que ahora están haciendo estas cosas acá y que ahora están haciendo aquello otro y que unas enseñanzas bien raras y extrañas que salen. ¿De dónde salieron? Pues si no fueron adventistas, metodistas, si no bautistas, si no pentecostales, evangélicos. Y dices tú, ¿cómo es posible? No se espante. Más bien aprenda que tenemos que aprender a tener un oído fino, a escuchar la palabra de Dios, a analizarla y no nada más tomarla y lo dijo sutano de tal, es verdad. No, la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos habla como Pedro menciona sobre la iglesia y dice, ellos buscaban analizar las cosas y entender si las cosas eran así. No nada más oían y aceptaban. La doctrina errada sobre la persona de Cristo es importante también que la analice, porque por ello también va la salvación. ¿Qué piensan de Cristo Jesús? El versículo 22 y el 23 de Primera de Juan que estamos leyendo, ¿qué dice? ¿Quién es mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo, el enviado, el Mesías. Este es anticristo, el que niega que el Salvador, el único Salvador por el cual vamos al Padre, el único que es el camino, la verdad y la vida, es Jesús, el Salvador. Él es el Mesías, el enviado de Dios. El que lo niega, dice, ese es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Qué doctrina tienen sobre Cristo? ¿Qué piensan sobre Cristo Jesús? ¿Es Cristo Jesús y su madre? ¿Es Cristo Jesús y los santos? ¿Es Cristo Jesús y el profeta? ¿Es Cristo Jesús y el ungido? ¿Es Cristo Jesús y la iglesia? ¿Es Cristo Jesús o es solamente Cristo Jesús? ¿Quién es el que da la salvación? ¿Quién provee la salvación? ¿Quién es la prioridad en la vida de la persona? ¿Quién es la prioridad en la vida de la iglesia? Muchas veces las personas creen en Jesús, pero le amarran algo más, ¿verdad? Le unen a alguien más. Sí, es Jesús, pero también el apóstol, también el santo también el ungido otro, también el Cristo, pero y el profeta. ¿Cómo están las enseñanzas? Usted tiene que entender que la Biblia solamente nos da un solo camino para llegar al Padre. Un solo mediador entre Dios y el hombre, no hay más. Amén. Mencionan algunos que Cristo evolucionó y fue evolucionando y hasta que llegó a ser un Dios. Otros se atreven a decir hasta que Cristo y el diablo son hermanos. Y así van enseñando cosas. Analice primero las doctrinas. Cheque todas estas cosas erróneas. Algunas otras características: el empleo de material extrabíblico. Ellos colocan al mismo nivel de autoridad las Sagradas Escrituras más el libro sutano de tal. No puedo leer sin ni sin este. No, hermanos. Este es el libro que Dios nos dejó, las Sagradas Escrituras. No hay ningún otro profeta más. Analice usted el material. Si hay material extrabíblico para poder cimentar su doctrina, sus enseñanzas o sus creencias, no hay enseñanza que no deba ser fincada sobre esta escritura bíblica, y hasta eso
bien, bien entendida la escritura bíblica, no nada más por un versículo que apareció allí y luego a lo peor hasta sacado de contexto. Material extrabíblico, no importa que sea dictado por un ángel, que vino un ángel y que le reveló y le dijo, que fue recibido por una inspiración divina. Es que a mí Dios me inspiró y aquí está mi escritura. Y hay hermanos de eso, mire, no nada más uno ni dos. Casi la mayoría luego piensa, los mormones. No, hermanos, hay un montón de gente que tiene a un líder espiritual que le dictó ciertas cosas, que a un ángel o un sueño o una visión o a algo llegó y se los dio. Y aquí está. Esto es lo que Dios me reveló y ya formaron una nueva religión. Tengamos cuidado con solamente recibir de las personas y tomarlo, analicémoslo a la luz de las escrituras. Dice alguien, ¿y por qué tiene que ser la Biblia? Hermano, ¿sabe usted lo que ha sufrido estas sagradas escrituras para poder permanecer en pie? ¿Sabe la crítica, la persecución, todo lo que ha sufrido este libro para poder permanecer ahí donde está? Ataque no es de esta fecha, es etapas y etapas, años tras años. Sábelo todos, y personas muy pudientes y que tienen toda la capacidad para pelear contra la escritura, pelean por tumbarla, por hacerla un libro de hombres, un libro que no tiene importancia. ¿Saben lo que ha navegado este libro para mantenerse así como está? Y luego vienen otros y salen con una inspiración y lo quieren poner a la par, porque es una revelación nueva de Dios. Hermanos, analicemos las cosas. No puede alguien con una inspiración extrabíblica querer hacer una nueva religión o una religión pegada a la escritura o al libro. Porque usted se fija hoy en estos tiempos, hasta los brujos, los espiritistas, los que le adivinan la suerte y le adivinan y le hacen y le quitan maleficios y todas esas cosas, ¿acaso no ocupan la Biblia? ¿No los han visto con la Biblia? Pero a eso le añaden ¿qué? Sus brujerías, sus credos de magia. Hoy en la mañana me dice mi esposa, no hombre, ayer venía yo oyendo ahí en la radio a un hombre que es de esos que adivinan la suerte y todas esas cosas, ¿verdad? Y que quitan las malas que te hacen, los males que te hacen, y animando a la gente que sean más espirituales. Dice, lean los salmos, lean Salmo 100, lean la Biblia. Satanás invitando a que la gente lea la Biblia. ¿Por qué? ¿Es realmente interesante que lean la Biblia? No, hermanos, porque si lee la Biblia va a encontrar de que Satanás ha influenciado el mundo con espiritismo y con tantas maldades y cosas ocultas que Dios las castigó y Dios las prohibió, ¿o no? Si leen la Biblia van a encontrar que sus acciones espiritistas de esas personas no son correctas. ¿Pero por qué le dice a la gente que lea la Biblia? Pues nada más las cosas que les convienen. Y así hace que las personas digan, mencionan la Biblia. No, si tienen la Biblia. No importa que tengan la Biblia, no importa que que crean en San Pablo, no importa que crean en San Pedro, no importa que crean en Jesús, no importa eso, olvídese, eso no dice nada. Más bien analice las cosas como son. Hoy la gente está cayendo en tantas teorías y tantas cosas que le está destruyendo su vida. Amados hermanos, la Biblia en estos grupos sectarios solamente tiene autoridad en algunos versos. No tiene la autoridad completa la Biblia. Solamente algunos versículos. Y generalmente estos versículos están sacados fuera de contexto, están mal utilizados
para el bienestar solamente del grupo. Haz lo que te digo aunque no lo entiendas. Esa cita es aplicable a ti y a mí. Para que un líder venga y nos diga, o una religión venga y nos diga, haz lo que te digo. Tú no lo entiendes, ya lo vas a entender un día. O Dios trabaja con cada uno, ayudándonos a entender las cosas. Y de acuerdo a lo que vamos entendiendo, lo que reclama Dios es que hagamos las cosas que sabemos hacer. ¿Han estudiado la Biblia? Van a encontrar esto. Si algo Dios te va a reclamar a ti y me va a reclamar a mí, es no haber hecho lo que sé que debo de hacer. Amén. Eso es lo que a mí me debe de preocupar. Una pequeña prueba. La prueba teológica, la prueba moral, la prueba social. Una pequeña prueba a cualquier iglesia, a cualquier religión, a cualquier grupo que hable de algo de Dios, es la prueba teológica. Hermanos, el conocimiento de Dios no viene a cuentagotas. El conocimiento de Dios no viene pasando por etapas que la organización tiene. Y de acuerdo al nivel que vas teniendo, vas tú adquiriendo nuevos conocimientos. Esto no es así, hermanos, en la obra de Dios. Esto no es así en la iglesia de Dios. El conocimiento es dado por el Espíritu Santo, que mora en el recién nacido, en la persona nacida de nuevo en Cristo Jesús. Cuando vienes a Cristo Jesús, el Espíritu Santo también es parte de ti. Y nosotros podemos orar en el Espíritu Santo, podemos pedir al Espíritu Santo, podemos recibir del Espíritu Santo todo lo que nosotros necesitamos para nuestro crecimiento. Esto no quiere decir que vivamos separados o individualmente, cada quien por su lado. Pero esto quiere decir que nosotros podemos analizar las cosas y depender de Dios también para entender si las cosas que nos están diciendo son así. Amén. Hágase esa prueba teológica. No nada más se meta en un grupo por meterse. Ningún ser humano tiene un conocimiento especial de parte de Dios al cual pueden acceder personas que hagan un trabajo así piramidal, ¿verdad? Donde van escalando, donde van subiendo de etapas y en lugares y entonces tú vas adquiriendo ese conocimiento. Eso no existe en Dios, hermanos. Mucho menos es un conocimiento que tú vas adquiriendo en cuanto a tu forma de trabajar, tu servicio que tú das a ese grupo. Y entre más le sirves a ese grupo y más vas adquiriendo ese conocimiento. No, hermanos, esto no es así como trabaja Dios. Menos si todavía tienes que pagar por ese conocimiento. Tenemos unas sectas, tenemos unos grupos supuestamente de famosos, de artistas, donde tú tienes que pagar por el conocimiento. Amén. Porque el conocimiento cuesta, vale. Se hacen cosas secretas, se arman ahí en secreto todas las cosas. Esto no es así. Esto reprueba esos grupos. ¿Qué hay de la prueba moral? Si la prueba teológica es importante. También falta una prueba más teológica, que es si es un grupo cristiano, no puede tener más libros de autoridad única que la Biblia. Si este se jacta de ser un libro, de ser una iglesia cristiana, no hay más libro de autoridad que la Biblia. Es la única, hermanos. Esto no quiere decir que no escriban libros. Esto quiere decir que lo que escriban debe someterse a la Biblia, explicar algunos puntos bíblicos, pero no hacer que ese libro es la base. Cuando yo veo que la Biblia me dice una cosa y este libro me dice otra, ni le busque, no se rompa la cabeza, tome lo que la Biblia dice. Porque si le imponen a que usted acepte lo que los libros le están diciendo, pero es que yo no le entiendo así, hermano, es que la Biblia dice, mire este versículo acá, mire acá, usted aténgase a lo que el siervo
a lo que el ministro, a lo que el profeta, a lo que sutano de tal le dijo. Eso es. Están reprobando el punto teológico. Y ahí verá usted qué es lo que usted decida. ¿Qué hay de la prueba moral a estos grupos o a cualquier grupo y a cualquier iglesia? Esto es para todos, hermanos. Porque las sectas salen ¿de dónde? Aún de entre nosotros mismos. Amén. ¿Saben ustedes cuántas sectas han salido de entre nosotros los bautistas? ¡Uf! No, hombre, hemos reproducido bastantes. ¿La culpa la tenemos nosotros? No, hermanos. Cada quien toma su decisión de hacer lo que quiere, y las personas que no les gusta analizar la palabra de Dios van detrás de ellos. Hagamos la prueba moral. ¿Qué quiero decir con esto? Que analicemos la imposición de conductas que en la mayoría resultan en falsas e hipócritas. ¿Cómo es la conducta de aquella iglesia? ¿Se conduce por la guianza del Espíritu Santo? ¿O hay un montón de reglas para decirle a la gente: tú vas a hacer esto, vas a caminar así, vas a vestir así, vas a hablar así, vas a hacer esto y esto, y si no lo haces, estás fuera? Ningún ser humano tiene un conocimiento especial ¿se trata de santidad? ¿O se trata de obedecer a la Biblia? De santidad y de obedecer la Biblia. ¿O se trata de hacer una lista de conductas impuestas por el líder? ¿O una lista impuesta por la llamada iglesia para ensalzar la unicidad del cuerpo de Cristo en ese lugar? ¿De qué se trata? ¿De vivir en santidad? ¿De que la Biblia es nuestro guía? ¿O de todo un montón de listas que se hacen en ese lugar para decir nosotros somos así? Y empiezan tras, y ahí está. Apréndasela, y este es el modo de vivir para esta iglesia. Y se acepta vivir así, y allá andan los demás, ¿verdad? Cuidando que los congregados sí lo cumplan al pie de la letra, porque tantito no lo cumple una, ya lo llaman a llamarle la atención. ¿Pero cuál es mi pecado? No, pues pero ¿y de acuerdo a la Biblia? No, es que aquí el libro dice que usted no debe de hacer esto. Pero hermano, si yo mi vida, no, aquí está. Te lo leímos clarito. Y son sometidas las personas a un estilo de conducta impuesto. No es porque de verdad hay un cambio en su corazón. No es porque de verdad sepan que aquello, vamos a poner, es inmoral, es inadecuado, es incorrecto. No. Es simplemente hacerlo porque si no lo hago, pues me corren de aquí. Si no lo hago, ya no me hablan. Si no lo hago, me sacan. Si no lo hago, ya no tengo participación. Si no lo hago, al rato hasta me sacan del grupo y estoy condenado. Hay un fuerte miedo a salir en desacuerdo del grupo. Siempre hay que decir que sí. Siempre que sí. Siempre tiene que aceptarlo. Si usted no lo acepta, usted está en graves problemas con el grupo. Tiene que estar dentro y tiene que someterse involuntariamente a todo lo que se le dice, ya sea por miedo o porque usted está condenado o porque lo desprenden del grupo. Y fuera del grupo usted está perdido. Se le enseña que la persona solamente dentro de ese grupo va a alcanzar el objetivo que busca. Fuera, usted está condenado, está perdido. En la prueba moral se puede también usted preguntar: ¿las personas son cada vez más subordinadas a Cristo o son más subordinadas a su líder? Conforme va usted viviendo y desarrollando su vida en ese grupo, ¿a quién usted se va subordinando más? ¿A quién le van enseñando a subordinarse más? ¿A quién le van enseñando a depender más? ¿Le van enseñando a depender de Cristo o del líder y el grupo? Eso es interesante, que todos debemos de preguntarnos: ¿hacia dónde me están llevando? ¿Hacia dónde voy? Porque nosotros solamente tenemos un solo blanco, un solo camino.
al que debemos de seguir, y ese es Cristo Jesús. Amén. No es ningún profeta, no es ningún líder, no es ninguna persona, por más carisma que tenga y por más que demuestre habilidades y virtudes, nadie es mi blanco, mi meta es Cristo Jesús. ¿Cómo me están enseñando? ¿Cómo me están formando? ¿A dónde me están dirigiendo? ¿De quién se habla más en nuestras reuniones? ¿De Cristo? ¿O se habla más del grupo? De nosotros la iglesia, nosotros este grupo, nosotros y nosotros y Cristo, pues se va perdiendo y cada vez se va perdiendo más, fuera del grupo. ¿Quién ejerce más responsabilidad, más respeto? ¿Quién ejerce más autoridad y respeto en el grupo? ¿Cristo? ¿La iglesia, el grupo, el líder, el sutano de tal o el mengano? ¿Quién tiene más autoridad en la vida de las personas? Son preguntas que se deben de hacer. ¿Están impulsándole a leer toda la Biblia? ¿O el impulso solamente es que usted memorice ciertas porciones de la Biblia que benefician a las ideas del grupo? Y apréndase esto, y ahí se los tienen aprendiéndose de memoria, y se aprenden de memoria todas las citas bíblicas que fortalecen las creencias del grupo. No, hermanos, el impulso debe ser toda la Biblia, toda la palabra de Dios, leerla para entender también lo que Dios quiere. Hagamos una prueba social, si la prueba teológica, la prueba moral, ¿qué hay de la prueba social? ¿Qué hay del amor que se enseña en ese lugar? Mire, regularmente una secta está regulada a que todos los que estén ahí estén de acuerdo y se disciplinen a sus demandas. Y el amor nada más es para ellos y entre ellos. Socialmente, el amor es entre ellos. Ellos son especial y solamente. Hay un fuerte miedo a salir por algún desacuerdo de entre ellos en el grupo. Tienen que estar dentro y someterse involuntariamente o por miedo a la condenación o al desprendimiento del grupo. ¿Conviven libremente con otras iglesias? ¿Conviven libremente con otras iglesias? ¿Pueden ir a otras iglesias y todo está bien, no hay ningún problema? O si llegas ahí a otra iglesia, ay, mamacita, hermano, cuídate porque estás condenado. Y estás condenado a una reprimenda que te van a dar en la iglesia, o en el grupo, o en la secta, o en el que estés ahí. ¿Cómo es la vida social de esos grupos? ¿Aman a los que no se reúnen con ellos? Porque si no aman a los que no se reúnen con ellos, ellos tienen problemas. Porque la palabra de Dios nos enseña, si somos de Cristo, que amemos a todos. Amén. No nada más nosotros existimos, no nada más nosotros somos santos, no nada más nosotros amamos a Dios. También nuestros otros hermanos que se reúnen en otro lugar, en otro edificio, en otra ciudad, en otras calles, que no tienen el nombre de nosotros también. Si son seguidores de Cristo Jesús, son nuestros hermanos. ¿Hay algún problema con eso? Que porque no vienen con nosotros yo ya no lo puedo saludar como nos acostumbremos a un Dios te bendiga, otros que dicen la paz, otros tienen otras expresiones, pero ven a otro grupo y yo he saludado a personas de otro grupo que no son bautistas y hermano Dios te bendiga y no me contestan nada. Para ellos soy un vil pecador, soy, qué sé yo qué soy. También soy lavado con la sangre de Cristo Jesús. No vamos a la misma iglesia.
a la misma denominación, al mismo lugar, pero también soy lavado con la sangre de Cristo Jesús. Mis otros hermanos, quienes sean, también, si son de Cristo Jesús, tienen la palabra de Dios a seguir, son mis hermanos en Cristo Jesús. Amén. Pero en las sectas, en los grupos que están centrados en ellos, esto no existe como enseñanza. Puede permitirse allá uno, pero calladito, tranquilo, pero no como que estás libre de poder conversar con otros hermanos y analizar la palabra de Dios juntos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? A la contaminación, pues enséñales bien, y si no aprenden bien, pues es cuestión de ellos. Si no aprenden y se contaminan. Cristo dijo: no te pido que los saques del mundo, sino que los cuides del mal. Amén. Que porque todo es pecado y donde quiera que andamos hay maldad y concupiscencia y mucha maldad por todos lados. Mi Dios me va a tener que sacar y ponerme en una botella ahí metido como con lo de eso de la botellita y guardadito para que no me contaminen. No. Aprendo a vivir entre la maldad limpiamente. No me puede sacar Dios de este mundo. Me deja aquí en este mundo. Ya cuando me saque, porque ya me morí. Amén. El amor, ¿cómo es el amor, hermanos? Entre estas personas, ¿aman a los que no se reúnen con ellos, decíamos? ¿O solamente se reúnen con ellos para hacer proselitismo? Amén. No, vamos a la otra iglesia, pero no, hermano, ¿y qué? ¿Y tu iglesia qué? ¿Cómo? No, hermano, mira, en mi iglesia, nosotros así para acá y nosotros en nuestra iglesia. Hermanos, Dios no nos mandó a que fuéramos con nuestros hermanos a decirle qué tan grande iglesia y buena y bonita tenemos nosotros. Ni mandó a otros para venirme a decir acá también qué tan gloriosa iglesia es. A mí me mandó a que le hablara a los que no conocen de Cristo Jesús y quieren ser salvos. Amén. Nuestro trabajo no es con nuestros hermanos, nuestro trabajo es con los que no conocen de Cristo Jesús. ¿Cómo es la vida de ese lugar? Acuérdese que aún dentro de la misma iglesia puede haber estas características y hay que eliminarlas de nosotros, porque no son las cosas que Dios pide en cuanto a nuestra vida social con los demás. Esos grupos cerrados en los cuales tú no puedes convivir ni con tu familia si no va a tu iglesia. Hay religiones en las cuales si ellos no son de tu religión, olvídate, ni les hables, están fuera de tu familia. Ellos no son tu familia somos nosotros los que estamos aquí. Eso es incorrecto, no es bíblico. ¿Dónde vieron a Cristo Jesús hacer eso? ¿Hay algún pasaje bíblico donde vemos que Jesús no vive, o más bien convive con las demás personas? No precisamente por eso lo rechazaron muchos, porque convivía con los pecadores y comía con los pecadores. Amén. Amados hermanos, la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos saber amar a todos nuestros hermanos, que no somos los únicos que podemos caminar en la verdad. Muchos otros también pueden caminar en la verdad. No estamos para hacer proselitismo con nuestros demás hermanos en Cristo Jesús. Estamos para reunirnos con ellos y platicar con ellos y animarlos a seguir adelante. Dice la palabra de Dios, animándonos al amor y a las buenas obras. Amén. ¿Aman a los que no son cristianos? Y miren, hermanos, que aquí me han llegado gente que se quieren sentir muy espirituales y llegan y ellos son muy especiales en el Señor. Pero eso sí, cuando se trata de sus familiares que no son cristianos, los he oído hablar cosas que dices tú. Se supone que si eres hija de Dios o hijo de Dios, tú deberías tratar de estar orando por tus familiares que no son cristianos, no tratándolos de esa manera. Es que yo no bebo. Pues si tú no bebes, él sí bebe, déjalo que tome. ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué le tienes que estar diciendo de esa manera a sus vicios, tratándolo como si fuera algo? Solamente el consejo se puede dar, pero también tiene que saberse dar el respeto. Amén. Son personas diferentes, ya hechas y derechas, tienen su modo de pensar y nosotros no estamos para imponer nada. Acuérdese,
A Dios no se vienen por imposición, a Dios se viene por entendimiento de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo correctamente. Amén, hermanos. ¿Convivimos con las personas que no son cristianas? ¿O las tratamos como muchas personas los he visto, tratarlos como viles pecadores, condenados? Y yo sí me siento muy, no, hermano, eso no es de cristianos, no es la actitud correcta de un cristiano. Y de ahí es donde empiezan a hacerse, ¿verdad?, maneras de vivir fuera de lo que es una iglesia cristiana, con acciones fuera de lo que es la voluntad de Dios. Culmino con esto. Se debe pensar muy bien antes de querer defenderse uno mismo de nuestras acciones, con el pretexto de decir, así me enseñaron, así me dijeron que hiciera, hago lo que a mí me dijeron. ¿Tú crees que delante de Dios estas respuestas te van a ayudar? ¿Me van a ayudar si me equivoco? No, hermanos, no. Cada uno de nosotros tenemos entendimiento y tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Y cada uno de nosotros, dice la Biblia, que tenemos acceso al Padre. Cada uno tenemos que trabajar en aprender, sí, convivir, escuchar la palabra de Dios, animarnos al amor y a las buenas obras, pero cada uno debe estar consciente de lo que debe hacer y lo que no debe hacer. No vamos a depender de que nos estén diciendo qué hacer y qué no hacer. Amén, hermanos. El Espíritu Santo sigue guiando a la iglesia en este mundo y todos tenemos este acceso a Dios para vivir en su iglesia. Nunca solos, pero tampoco engañados. Dios me los bendiga. Dios nos ayude, hermanos, a que cada uno de nosotros mantengamos nuestra mirada fija en quién servimos y a quién seguimos. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente Jesucristo, solamente Cristo Jesús. Amén. Oremos al Padre. Nos despedimos de nuestros hermanos en internet. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones.